Hola, nosotros somos el grupo 6 y vamos a hablar de Ley Micaela. La Ley Micaela plantea la capacitación obligatoria en perspectiva de género para todas las personas que ejerzan funciones públicas e integren los tres poderes del Estado, sus distintos niveles y jerarquías. La ley tiene su origen en el femicidio de Micaela García, una joven de 21 años de Gualeguay, Entre Ríos, que fue violada y asesinada el 1 de abril de 2017. Su femicida, Sebastián Wagner, ya había sido condenado por 2 violaciones y debería haber permanecido preso al momento del femicidio según los informes de los peritos. Sin embargo, se encontraba con el beneficio de la libertad condicional por decisión judicial. Y no solo eso, sino que un día antes del femicidio de Micaela, un hombre fue a denunciar a Sebastián Wagner por haber intentado abusar de su hija, pero su denuncia no fue tomada. El policía encargado de tomar la denuncia le dijo a ese hombre que vuelva otro día porque la jueza no se encontraba en el lugar. De esta manera, bajo responsabilidad del Estado, se le permitió atacar a una nueva víctima, en este caso con final de muerte, siendo una muerte totalmente evitable. Esto quiere decir que si el policía tenía la capacitación que plantea esta ley, podría haber tenido otro accionar, como también podría haber tenido otro accionar el juez que le otorgó la libertad condicional. A partir del femicidio de Micaela se creó la fundación que lleva su nombre, y esto fue para honrar la lucha feminista que llevó a cabo Micaela mientras estuvo viva. Esta fundación fue una de las principales en cuanto a la creación del proyecto de ley, y el proyecto de ley llegó al Congreso un mes después de su femicidio, donde fue aprobada por ambas cámaras. Y hoy en día todas las provincias han adherido a esta ley, y la última provincia en hacerlo fue la provincia de Tucumán. Esta ley es un mandato judicial, ya que Argentina firmó varios tratados de derechos humanos que establecen la obligación de terminar con los estereotipos, violencias y todo tipo de discriminación. Algunas de estas convenciones, que también forman parte del marco normativo vigente a nivel internacional sobre la temática de género, tenemos a la CEDAW o a la Convención de Belén do Pará. La CEDAW fue ratificada por Argentina en 1985 y fue incorporada a nuestra Constitución tras la reforma del año 1994 en el artículo 75, inciso 22, con jerarquía constitucional. La importancia de esta es que establece la obligación de los estados de no discriminar y de eliminar todas las prácticas y conductas en la sociedad que fomenten esa discriminación y generan la desigualdad real entre hombres y mujeres. Para ello, los estados deben adoptar las medidas que crean necesarias y en ciertos casos implican tratamientos igualitarios entre hombres y mujeres, y en otros casos tratamientos diferenciados. Esta convención, a través de su comité, redactó la recomendación número 19, que establece que la violencia hacia las mujeres también es una forma de discriminación. La Convención de Belén do Pará es más específica sobre violencia hacia las mujeres y define la violencia como aquellas conductas que afectan la vida, la dignidad, la integridad física, sexual, psicológica, económica o patrimonial de la mujer, y establece el derecho de la mujer a una vida libre de violencia. Respecto al marco normativo a nivel nacional, tenemos ahora a la Ley Micaela y a la Ley 26.485, que tiene como objetivos eliminar la violencia hacia las mujeres y garantizar el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y libre de discriminación. Hola, soy Jeremías Conti y voy a hablar de la Ley 26.485, que especifica los distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. Dentro de los tipos de violencia, primero vamos a tener a la violencia física, que tiene que ver con toda agresión que va a producir un daño o riesgo de producir un daño en la integridad física de la mujer. En el segundo tipo de violencia tenemos a la violencia psicológica, que va a ocasionar una baja de autoestima, un grave daño emocional y va a impedir un pleno desarrollo personal de la mujer en la vida cotidiana, y esto se va a hacer a través de descréditos, de humillaciones, de amenazas y de controles
hacia su persona. En el tercer tipo de violencia tenemos a la violencia sexual, que tiene que ver con impedirle a la mujer que decida libremente y voluntariamente sobre su libertad sexual y reproductiva, y esto se va a hacer a través de intimidaciones, de coerciones y del uso de amenazas para impedir que esto sea posible. En el cuarto tipo de violencia tenemos a la violencia económica patrimonial, donde aquí va a haber un menoscabo en el patrimonio de la mujer, ya sea impidiéndole que pueda utilizar sus recursos como su sueldo o distintos bienes. En el quinto tipo de violencia tenemos a la violencia simbólica, que a través de distintos mensajes y distintos signos totalmente estereotipados va a tratar de naturalizarse la subordinación de la mujer en la sociedad. Y luego tenemos las modalidades, que son en qué manera se van a manifestar en distintos ámbitos estos tipos de violencia. Primero tenemos a la violencia doméstica, que es aquella que se va a dar con un integrante del grupo familiar, que no necesariamente tiene que tener un vínculo o una relación de parentesco por consanguinidad, sino que puede ser un parentesco por afinidad, o puede ser una relación de noviazgo o una unión de hecho, y no necesariamente tiene que estar el requisito de la convivencia, y es totalmente independiente del espacio físico donde ocurra este tipo de violencia. La segunda modalidad que habla la ley habla de la violencia institucional, que claramente se da muchas veces en los partidos políticos, en los sindicatos y en las sociedades civiles. Y aquí lo que se trata de hacer es obstaculizar o impedir que la mujer pueda acceder a políticas públicas y a distintos derechos previstos en la ley. La tercera modalidad es la violencia laboral, donde claramente se obstaculiza a la mujer en cuanto al ascenso, a la estabilidad laboral, y también se le piden ciertos requisitos como de apariencia física o de estado civil, y se la trata de excluir laboralmente. Luego tenemos a la violencia obstétrica, que lo va a hacer un agente de salud, va a ser un trato totalmente deshumanizado. Después tenemos la violencia contra la libertad reproductiva, que tiene que ver también con la libre decisión de la mujer de la cantidad de embarazos que ella quiera tener. Y por último tenemos a la violencia mediática, que esta se va a dar a través de imágenes y mensajes, donde lo que se quiere es explotar, discriminar y denigrar a la mujer mediante ese contenido. Y obviamente crear los patrones socioculturales que se tratan de erradicar. Hola, mi nombre es Cintia Campos y yo dentro de la ley Micaela le voy a hablar sobre perspectiva de género y estereotipo de género. Perspectiva de género es una visión, un enfoque teórico-político donde nos permite visualizar, analizar y comprender las relaciones entre hombres y mujeres, reflejando que las masculinidades y feminidades son un producto social y cultural que van cambiando a través del tiempo. Es una herramienta para el cambio de las relaciones sociales entre hombres y mujeres, alcanzando la igualdad real y el pleno respeto de los derechos humanos. Es una estrategia que permite ver a las personas en su diversidad. La perspectiva de género cuestiona el paradigma del ser único y universal. Un hombre blanco, heterosexual, adulto, sin discapacidades, no indígena, en edad productiva y económicamente solvente. Tenemos que tener en cuenta la perspectiva de género, saber diferenciar dos conceptos, sexo y género. Sexo es lo biológicamente dado, son las características biológicas, anatómicas
y cromosómicas de los seres humanos. Y género es lo culturalmente construido, construcción social, cultural, histórica, en la que cada cultura asigna diferentes características a hombres y mujeres que son en base a estereotipos basados en su sexo. Las instituciones que construyen el género son la familia, el Estado, el mercado y los medios de comunicación. Todo eso hacen la caracterización de género entre hombres y mujeres. La importancia de los procesos de socialización nos enseñan cómo se debe sentir, comportarse y se espera de hombres y mujeres conforme a los estereotipos de género. Los agentes de socialización son, como les dije hoy, la escuela, la educación, la religión, los medios de comunicación, los colores, el lenguaje, juegos, roles diferentes entre niños y niñas. Los estereotipos de género, los estereotipos, imagen o idea captada por un grupo social, atribuyéndoles a las personas características, roles en razón de alguna condición. Estereotipos de género son dichas características, roles y hasta rasgos de la personalidad, asignando a hombres y mujeres en una cultura determinada en razón de su sexo. Son perjuicios del ser y del deber ser. Los estereotipos de género asignan características a partir de las diferencias físicas, principalmente el sexo. Estereotipo masculino determina que el hombre es dominante, emocionalmente estable, valiente, fuerte, con aptitudes intelectuales, poco afectivo y proveedor. Y los estereotipos femeninos imponen a la mujer como inestable emocionalmente, hogareña, débil, sumisa, afectiva, dependiente y pocas aptitudes intelectuales, entre otras. Los estereotipos de mujeres desde la infancia les enseñan a las niñas desde chica a jugar con muñeca para el día de mañana poder saber cuidar a sus hijos, a hablar entre chicas, jugar entre chicas y cocinar, saber cocinar y jugar con princesas. Y los estereotipos de hombre desde la infancia también les enseñan a que tienen que construir, jugar con auto, a ver los superhéroes, todos juegos de varones. Y la segunda clasificación de estereotipo lo va a dividir en negativo y positivo. En lo positivo pretenden destacar rasgos valiosos, las niñas son más valientes. Y en lo negativo, perjuicios descalificadores, los varones no son buenos para hacer manualidades. Todo esto conduce a una discriminación. También tenemos discriminaciones en el ámbito doméstico. Se da por la asignación de responsabilidades, roles diferenciados según el sexo, en la distribución del poder y ejercicio de las autoridades entre varón y mujer, en el manejo de dinero y en lo permitido y en lo prohibido a los niños y niñas. También tenemos en el ámbito laboral, se da en las empresas públicas y privadas. El ejemplo, resistencia a tomar mujeres casadas con hijos, diferencias salariales entre hombres y mujeres, restringido para el ascenso en la carrera profesional. En los prestadores de servicios de salud, ejemplo, tiene la resistencia a cubrir estudios preventivos. En los bancos, el otorgamiento de créditos. En el ámbito comunitario, las mujeres participan en las actividades que son de proyección del rol doméstico. Ejemplo, en los comedores, en los jardines infantiles, en los roperos comunitarios, actividades de apoyo a la ancianidad. Y en tanto los varones están en la conducción de esas organizaciones. Esto es más o menos a grande rasgo y rapidito y para resumir todo lo que es estereotipo y perspectiva de género. Ahora mis compañeras van a seguir con lo que es el patriarcado y las estadísticas que estamos viviendo hoy en día con esta pandemia sobre lo de la ley Micaela. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Analia Silvero. Yo voy a hablar de lo que refiere a patriarcado. Patriarcado es una palabra en el sentido literal provenía o significaba gobierno de los padres. Provenía esta definición de dos palabras griegas como mandar y padre, asociado a las primeras familias patriarcas,
familias hebreas, judeo-cristianas, eran utilizadas como organizaciones sociales en donde la autoridad era ejercida por el varón, este varón jefe de familia, este varón dueño del patrimonio, dueño de la familia, dueño de la mujer, dueño de los hijos, dueño de los esclavos y de los bienes. O sea que la mujer pasaba a pertenecer o ser propiedad del hombre en todo momento. Si vamos a definir patriarcado, lo podemos definir como el conjunto de relaciones sociales que establece la jerarquía del varón sobre las mujeres, tomando una base diferencial importante que era la diferencia sexual biológica. Desde la antigüedad esta diferencia daba explicación a estos ciertos comportamientos. Este sistema de patriarcado es uno de los sistemas más antiguos, en donde la mujer tenía que adaptarse al hombre, a cumplir ciertos requisitos para complacer al hombre. No podía participar en la parte económica, no podía participar en la parte social, menos en la política. Jerárquicamente, de forma directa e indirecta, siempre la mujer seguía siendo inferior. Esta evolución histórica del patriarcado, en la antigüedad, como ya les dije anteriormente, no podía participar en la vida política, los matrimonios eran arreglados, se debía pagar un dote por la mujer. Después de la Revolución Industrial, en 1760, 1840, se desarrolla la familia burguesa, se puede acceder a los matrimonios basados en el amor. Existían ambientes privados en donde la mujer podía ser protagonista. Se empezaron a obtener logros en donde la mujer empezó a tener derechos, derecho al voto. Empezaron en la actualidad a ser mucho más equitativo, más igualitario entre ambos géneros. Esta ideología, estas diferencias biológicas existen desde la antigüedad. Estos comportamientos eran justificados, como ya vimos, por el hecho de ser el varón. El hombre ejercía violencia muchas veces. Se empezó a ser marcada la autoridad masculina, hasta que, hasta el día de hoy se sigue luchando porque estos derechos de la mujer se respete, se la considere a la mujer tanto laboralmente, social y económico como un ser igualitario. Y el tema del patriarcado sería eso, fundamentalmente, la jerarquía que tenía el varón hacia la mujer, al cual se lo consideraba un ser superior. Hola, yo les voy a hablar de la violencia de género en los tiempos de pandemia. De los más de 100 femicidios cometidos en Argentina en lo que va del 2020, 49 de ellos fueron cometidos en el contexto del aislamiento preventivo obligatorio, producto de la pandemia de COVID-19. Cada 23 horas aproximadamente se comete un femicidio en Argentina.
el 67% de estos femicidios son cometidos en el domicilio de la víctima, lo cual trae aparejado el problema de la cuarentena para las personas que están sufriendo violencia de género. En el año 2015 salimos a la calle bajo el lema de Viva nos queremos y ni una menos. Sin embargo, en los tiempos que corren se tuvo que organizar un tuitazo virtual allá por marzo de este año para levantar la voz y que no sean olvidadas. A todo esto, la ministra de la Mujer, Diversidad y Género, la doctora Elizabeth Gómez Alcorta, ha establecido, aparte del número telefónico 144 para hacer denuncias, un 0800 888 9898 que también recepciona denuncias con respecto a la violencia de género. Sin embargo, esto es deficiente. La ministra no toma dimensión de la realidad, de la cruda realidad que viven las mujeres con los tiempos de la cuarentena y de estar viviendo con sus agresores todo el tiempo. Si bien las denuncias han explotado los teléfonos y están colapsado el sistema, se vuelve difícil de constatar, ya que las constataciones se hacen de manera telefónica también. Entonces, si esa persona tuvo un minuto para llamar y denunciar con todo el coraje y la valentía que eso requiere, en cualquier momento pueden estarla llamando para constatar la denuncia y que esa llamada puede estar siendo recibida con su agresor al lado porque puede ser en cualquier momento. Entonces esto indudablemente es un problema porque al estar con su agresor, aparte de sufrir alguna represalia o negarse a emitir palabra, para los operadores que están del otro lado es muy difícil recepcionar esa denuncia. Entonces este mecanismo se vuelve ineficaz. Por lo tanto, la ministra tendría que profundizar en temas de refugios y lugares donde las personas puedan ir físicamente y, en un caso extremo, quedarse allí y no retornar a sus hogares. Desde la página del ministerio dicen que entienden la situación en la que se encuentran estas personas vulneradas por la violencia de género, porque no son solo las mujeres, sino también los niños y las personas adultas mayores. Y también establecen acciones para reforzar los dispositivos nacionales en atención de la situación de violencia de género, en el marco de la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país y el resto del mundo. Dicen que van a implementar medidas y que, por ejemplo, expropiar viviendas que estaban dedicadas al ocio o cobrar impuestos a las riquezas. El tema es que efectivamente estas medidas vayan enfocadas a tratar la violencia de género y no se diluyan en otra cosa. Ante el tema de la pandemia, el gobierno nacional utilizó como la única salida de enfrentar la crisis sanitaria, el aislamiento obligatorio, quedando encerradas en sus domicilios con sus agresores en la propia casa donde ocurren la mayor cantidad de muertes por violencia de género. Quedan encerradas, vulneradas y desprotegidas. Bueno, ahora les dejo las estadísticas y el videíto. Gracias.